Ya. Buenos días, profesora, compañeros. Nuestro grupo y yo vamos a exponer acerca de la sociedad denominada sociedad en comandita por acciones. Los integrantes que conforman este grupo somos yo, González Tucumán Elvira, Ramírez Hacha Rocío y Javier Roa Ana. Nuestro docente, como ustedes todos sabemos desde el curso de Contabilidad y Sociedades, es Durán Ángel Rosa María. Vamos a ver ahora lo que es definición, las características y acerca un poco más de la denominación de este tipo de sociedad. Primero veamos la definición. Verán, una sociedad capitalista, cuyo capital social es una sociedad capitalista. Su capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comandatarios no tendrán esa responsabilidad. Esto podemos verlo en el artículo 151 del Código de Comercio. La legislación que tiene esta empresa está relacionada con el Código de Comercio. Y aquí se aplica el Real Decreto Ejecutivo 1/2010. Y su capital social de esta empresa, vamos a hablar acerca de un poco de su capital. Su capital no puede ser inferior a 60.000, no puede ser inferior a 60.000 euros y el número mínimo de socios que tiene esta empresa son 2, el cual al menos uno de ellos debe ser un socio colectivo. No existe un número máximo. El tipo de socios que puede tener esta empresa son socios colectivos y socios comandatarios. Los colectivos han de ser necesariamente administradores de la sociedad y los socios comandatarios no participan en la gestión de la sociedad, participan en la organización a través de la Junta General. La responsabilidad que tiene esta empresa es acerca de los socios colectivos. Es personal, solidaria y limitada frente a las deudas sociales. Ahora hablemos acerca de sus características. Verán, esta empresa se caracteriza por estar compuesta por un mínimo de 2 socios, de los cuales al menos uno tendrá que tener responsabilidad ilimitada. El resto de los socios serán comandatarios. Vamos a ver acerca un poco más de sus características más a fondo. Su constitución de esta empresa se realiza a través mediante la escritura pública y luego se procede a la inscripción en el registro mercantil. Su razón social se puede formar con el nombre de todos los socios colectivos, alguno de ellos, solo uno o una denominación objetiva. Y es obligatorio la indicación de la sociedad comandataria por acciones con toda la expresión y su abreviatura, como podemos ver como denominación, se puede abreviar como S.com. por A. Este tipo de sociedades por acciones, comandatarias por acciones, tienen que tener un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario en el que se registran todas las operaciones y un libro de actas en el que se anoten todos los acuerdos que estén decididos en las juntas generales. También debe tener un libro de registro de acciones nominativas. En él se registran las transferencias de las acciones, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. Estas son las características que hemos visto de la empresa. Y como ya les comenté de la denominación, el nombre de todos los socios colectivos, ya sabemos que se elige alguno de ellos para la denominación para nombrar la empresa, o bien una denominación objetiva, añadiendo las palabras sociedad en comandita por acciones. Y como sabemos su abreviatura más pequeña, S.com. Ahora pasamos con el siguiente aspecto acerca de esta sociedad.
Ahora hablaremos sobre la suscripción y aportes de capital. Como ya dijeron antes, la capital social de esta sociedad está dividida en acciones, las cuales podrán ser transmitidas libremente sin necesidad de seguir las reglas establecidas por la Ley General de Sociedades. La capital debe ser desembolsada al menos el 25% al momento de la constitución. El plazo para el pago del restante de los aportes por parte de los socios tiene un plazo máximo de 1 año, previo, o mejor dicho, posterior a la suscripción. Y el aporte de la industria de los socios gestores no formará parte de la capital social. Tales socios podrán suscribir sus acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. Ya, voy a hablar sobre lo que es la constitución de la sociedad en comandita por acciones y sobre un modelo de la minuta, ¿no? La constitución de las sociedades en comandita se formaliza en escritura pública, debe ser inscrita en el registro mercantil. En la escritura deben expresarse los mismos datos requeridos para la sociedad colectiva. Para que la sociedad se entienda legalmente constituida, la ley exige 2 requisitos adicionales, en el cual el capital debe estar totalmente suscrito y que el capital, lo que quiere decir que los socios se obligan a pagarlo en un plazo determinado. Lo segundo sería que los accionistas hayan enterado efectivamente a lo menos un 25% de su capital. Esto quiere decir que cada socio debe haber pagado al menos el 25% del capital que aporta. En la escritura de la constitución de la sociedad en comandita por acciones debe expresarse lo siguiente, ¿no? Que es el nombre y apellido y domicilio de los socios, la razón social, el nombre y apellido de los socios a quienes se encomiende la gestión de la compañía y el uso de la firma social, el capital que cada socio aporte en dinero en efectivo, crédito. ¿Se acabó? ¿Sigue? Continúa. Continúa, ¿no? Ay, pues, disculpe. El capital de cada socio aporte en dinero en efectivo, créditos o efectos, con expresión del valor que se dé en estos o las bases sobre las que se haya de hacerse su valoración. También debe estar la duración de la sociedad, las cantidades, en su caso, se asigne a cada socio gestor para sus gastos particulares. Y los demás pactos lícitos que los socios estimen convenientes, ¿no? A continuación, más abajo está un modelo de la minuta de la Constitución en comandita por acciones, en las cuales es muy extensa y las cuales está dentro en la primera cláusula, está lo que es su naturaleza y su denominación. Ahí se determina lo que es la duración de la sociedad, el objeto social al cual se va a dedicar la empresa. También encontramos lo que es el capital social y sobre las acciones. También está sobre los socios y sobre la responsabilidad que cada uno de ellos tienen dentro de la empresa. A continuación, tenemos un ejemplo sobre esta sociedad en comandita por acciones. Ya, le voy leyendo. El ejemplo que hemos creado se llama la empresa Los Dulces, sociedad en comandita por acciones, que inicia sus operaciones mercantiles el 10 de octubre del presente año, ¿no? Representado por 10.000 acciones, el cual el valor nominal es de 80 soles cada una. Dice que se suscribe el 50% de las acciones y se pagan con los siguientes bienes dinerarios y no dinerarios. Integrados por los socios colectivos, el señor Juan Cruz Guerra, que aporta 3.000 acciones, que es en el Banco de Crédito, y los socios comanditarios Henry Ramos Pinedos, con equipos de oficina, por un valor de 900 acciones,
y Sergio Bacallanos en vehículos, quien aporta 1.100 acciones, formando un capital de 400.000. A continuación tenemos lo que es el capital, lo que son los 100.000 por los 80, que es el valor de cada acción, nos da un monto de 800.000 soles, en la cual se dice que se suscriben solamente las 50 acciones, que sería, perdón, el 50% de las acciones, serían los 400.000, en el cual van a pagar los socios, quienes son Juan, Henry, Sergio, cada uno, como he mencionado, los 3.000 acciones, 900 acciones y 1.100 acciones, ¿no? Abajo tenemos lo que es, cómo se representaría para la constitución de la sociedad, en el cual tenemos la suscripción de los socios, que son, aquí estamos representando la suscripción total, como debería de hacerse desde un inicio, que son de Juan Cruz. Él tendría 6.000 acciones, que serían por 80, serían 480.000. Henry Ramos tiene 1.800 acciones por 80, que serían 144.000. Y Sergio Vaca tiene 2.200 acciones por 80, que serían 176.000 acciones. En total, entre los tres socios sumarían los 880.000, ¿no? En la cual solamente se dice que se cancela los aportes del 50%, en el cual tenemos que en efectivo tenemos 240.000, y lo que es en bienes no dinerarios tenemos lo que es en unidades de transporte 88.000, y en muebles y enseres tenemos 72.000, en la cual sumando nos da 160.000. Y ahí podemos ver cómo sería el asiento para registrar lo que es la constitución de la sociedad en comandita por acciones. Ahora yo les hablaré sobre los órganos de la sociedad. Esta sociedad comandita por acciones tiene tres órganos principales, que son la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración o Administrador Único y el Consejo de Vigilancia o Comisario. Hablaremos primero sobre la Asamblea de Accionistas. Este órgano es el más importante, ya que está conformado por los accionistas, que son los dueños de la empresa. Dependiendo de la forma en que se regula o dependiendo en las frecuencias que son estas asambleas, se clasifican en asamblea constitutiva. Es aquella en la que los socios se reunieron para aprobar la constitución de la sociedad y la adopción de los estatutos. La asamblea ordinaria. Esta se celebra al menos una vez al año. En caso no se celebre esta asamblea, los socios que representan al menos el 33% de la capital social podrán solicitar al administrador que realice esta reunión, esta asamblea, ya que son importantes porque en ellas se toman decisiones importantes como la aprobación del balance general del ejercicio o la distribución de los dividendos. Asamblea extraordinaria. Se puede realizar en cualquier momento para tomar decisiones respecto al cambio del objeto social, modificación del estatuto, el aumento o reducción de capital. O en caso, la prórroga de la duración de la sociedad, entre otros. La asamblea especial. Pensada con el objetivo de reunir a los tenedores de la clase de acción para que deliberen sobre una posición que pueda afectar a sus derechos. Básicamente se emplea para combatir los conflictos de intereses entre los accionistas. El Consejo de Administración o Administrador Único. Está integrado por el Administrador Único o el Consejo de Administrador, como dice su nombre. Se encarga de la toma de decisiones diarias al respecto del funcionamiento de la actividad de la sociedad en comandita por acciones. Pueden ser nombrados entre los socios comanditados o ser ajenos a la sociedad. Dicho nombramiento solo puede recaer en personas físicas, autónomos, así como esas deberán ser otorgadas garantía para poder desempeñar el cargo. El órgano de vigilancia o el comisario. Es el órgano que se encarga de vigilar las acciones que está integrado por el comisario, cuya función principal es vigilar los actos que realicen los administradores y no se beneficien a costa de los socios. En este caso, los comisarios no podrán tomarlo las personas inhabilitadas para ejercer comercio, empleados o familiares de los administradores.